Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todos aquellos que desean comprar un inmueble y no cumplen con los requisitos del plan Procrear lanzado hace algunos días por el gobierno. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de créditos hipotecarios? Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para que tu dinero no siga perdiendo contra la inflación. Y en el último bloque vamos a analizar la situación y las perspectivas de la economía con la visita del economista Rodrigo Álvarez. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí nuevamente con Santiago Chelala, también como siempre se encuentra Yamila Escala y hoy nos está acompañando Miguel Cielonca, en esta ocasión, como hacemos todos los viernes, para brindarles recomendaciones de inversión a todos ustedes, a todos aquellos que tienen algún ahorro y que están evaluando, analizando dónde colocarlo. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por estar. Vamos a arrancar, tenemos como siempre mucha información para todos ustedes y vamos a comenzar hablando del robo de autos, de este flagelo que nos golpea todos los años. Se conoció un relevamiento realizado en el primer bimestre del año en la ciudad y Gran Buenos Aires. También nos va a contar cómo se distribuyeron los robos en las zonas de esta región del país. Sí, y algunas características de los mismos que nos ayudan a entender o más allá de la situación de peligro y de riesgo que uno enfrenta, por qué hay que tomar determinada actitud y no otra y tratar de grabárselo en la cabeza. Se roban 434 vehículos por día en esta zona, liderando en este momento la zona sur, que es donde más ocurren estos robos. Le sigue Capital Federal y por último zona norte, que bajó la cantidad de robos en proporción al resto. Ahora, ¿cuál es el tema? Los autos más viejitos, un 504, un Duna con poca tecnología que duerme en la calle, ¿sí? Se roba sin la presencia del conductor, no es necesaria. Bueno. En el caso de los autos de mayor tecnología, de alta gama, se sabe que la modalidad de robo es a mano armada y en este momento, según este relevamiento que se hizo, lo que lidera la encuesta es cuando la persona entra o sale del vehículo. Esa fue la modalidad que lideró en comparación, por ejemplo, cuando la persona está en el semáforo. Y a lo que voy con las actitudes y la forma, el comportamiento dentro de lo que uno puede, es que estos robos en un 40% se hicieron entre 2 personas y en un 20% entre 3. Con lo cual, la posibilidad de defenderse, la posibilidad... A ver, a nadie le gusta hablar de estos temas, pero la realidad es que solo las estadísticas nos dan las respuestas. Desde ya que la tecnología puede hacer todo por nosotros y más, pero hay que tener los fondos para comprar un determinado auto. Y si uno se lo compra, igual siempre tomar la mayor cantidad de precauciones y, como siempre, reclamar que aumenten las medidas de seguridad y todo lo referente a lo delictivo para que esto se achique cada vez más y se termine. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cambiar de tema y como te adelanté en la apertura, vamos a brindar información para todas aquellas personas que quieren comprar un inmueble pero no están cumpliendo con los requisitos de este plan Procrear que lanzó hace unos días el gobierno y del que hemos hablado en las semanas anteriores. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de préstamos hipotecarios? Y atención, porque es un mercado que se está moviendo, no solamente por el Procrear, que recordemos la posibilidad de inscribirse vence el 31 de marzo, sino también por nuevas ofertas que están teniendo lugar tanto en los bancos públicos como en los bancos privados. Vamos a ver hoy en día cuál es la situación del mercado. Fíjense, en este caso los préstamos hipotecarios a 10 años. ¿Cuál es la cuota básica por cada 10.000 pesos? Provincia 103 pesos, hipotecario 107. Credicop 109, Ciudad 112, Santander Río también 112 pesos, Galicia 113, estos son UVA, es decir, créditos indexados por la unidad de vivienda, 115 decía Macro, Nación 218, 294 de Banco Francés y HSBC 295 pesos. Ahora vamos a las cuotas más bajas.
hay plazos que son más largos, hoy en día hasta 20 años, sobre todo en los bancos públicos. Aquí la cuota baja a 73 para el Ciudad, 76 para la provincia, Galicia 91 pesos, hipotecario 98 y Credicop 99. Todos estos indexados también por la unidad de vivienda, al igual que el Banco Macro y Santander Río, 101 pesos en este caso, 188 Banco Nación y HSBC 231, cerrando la lista el Banco Francés muy cerca con 232 pesos. Recordarles que en los últimos días hubo una novedad muy importante que tiene que ver con la posible oferta de bancos públicos, ya estaría confirmada, de créditos a 30 años. Estarían alargando el plazo 10 años más, por la cual la cuota podría bajar bastante. También indexados a tasa UVA más un 5%. Toda esta información la encuentran, como siempre, en nuestra página de Facebook. Hay que remarcar que los UVA tienen la cuota más baja y por lo tanto permiten, ¿no?, para un nivel de ingreso dado, permitir al mayor monto de préstamo, pero son créditos que ajustan por la inflación, o sea que de acuerdo a lo que suceda pueden terminar siendo menos convenientes que otras modalidades. Como alternativa justamente hay para destacar el caso del crédito a tasa combinada del Banco Nación, que tiene la particularidad, además de que si se llegaran a disparar las tasas de interés en algún momento, lo que puede impactar en la cuota de este tipo de préstamos, hay un límite establecido que tiene que ver con la variación de los salarios, que es una protección para el tomador. Así que es un detalle, una línea para tener en cuenta, para tener presente como alternativa de ya los UVA, que son, como acaba de decir, los que permiten acceder al mayor monto de préstamo para un mismo nivel de ingreso. Bueno, vamos a comenzar y ahora vamos a abrir esta sección que todos los viernes te dedicamos a vos que tenés un puñado de dinero, de pesos, de dólares ahí en tu bolsillo y que estás buscando cuál es la mejor manera de invertirlo. Y hoy vamos a comenzar, Miguel, con una consulta que recibimos pero que nos permite, ¿no?, por ahí focalizarnos, ¿no?, en una problemática específica de una persona que se puede extender a todos ustedes, ¿no? Y es, bueno, la pregunta es de Agustina, Miguel, que tiene un pequeño ahorro en dólares y quiere saber cómo invertirlo. Y dice, ¿son una buena opción los fondos comunes de inversión? Bien, perfecto. Agustina, definitivamente es una opción interesante la de los fondos comunes de inversión. Yo no sé cuán al tanto estás de cómo funciona, te voy a hacer una muy breve introducción y también igual te voy a direccionar a un lugar donde vas a poder tener más detalles. Un fondo común de inversión es un patrimonio de inversión colectiva. Básicamente lo que se busca a través de ese patrimonio es reunir las inversiones de una serie de individuos y canalizarlas de manera mancomunada. Ese patrimonio lo administra una sociedad gerente y los activos que compra para ese patrimonio se registran en una sociedad depositaria que generalmente es un banco. Muy importante es que vos sepas que la industria de fondos comunes de inversión está regulada por la Comisión Nacional de Valores, de manera que cada uno de estos agentes que yo te conté que intervienen está supervisado. Vayamos un poco más concretamente a ¿qué es lo que vos podés hacer con dólares? Hay una clase de fondos comunes que es de renta fija, que básicamente lo que tiene ahí son bonos, y hay algunos fondos comunes que tienen moneda dólar. Lo que significa eso es que vos podés suscribir, o sea, invertir, y rescatar, o sea, retirar en dólares. En la página web de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión vas a poder ver una serie de sociedades gerentes y los fondos que están autorizados, pero te cuento un poquito, hacete a la idea de que los fondos en dólares de renta fija que hoy están disponibles en el mercado rinden aproximadamente 4% en dólares, como te dije tienen bonos soberanos, se rescatan en 72 horas, y el riesgo, la medida de riesgo que se usa para bonos se llama duración y calcula que esos son 3 años que tienen los fondos comunes que te mencioné. Muy bien, con esta amplia recomendación cerramos el bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Muy
Muy bien, estamos con Andrés Mancilla en este espacio que siempre dedicamos a responder a todas tus consultas. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Antes, igual de conversar con Andrés, vamos a responder consultas sobre el estado de las entidades bancarias. Y mientras vemos en pantalla la información, les cuento novedades para pymes, porque el gobierno anunció descuentos en ganancias para pequeñas y medianas empresas que, bueno, aumenten sus inversiones. Muy bien, perfecto. Comenzamos con las preguntas. Tenemos la de Marcos, que escuchó, Andrés, que a partir de ahora se puede deducir el pago del alquiler de una vivienda del impuesto a las ganancias. ¿Quiere saber, Marcos, qué requisitos se deben cumplir para acceder a este beneficio? Bueno, la verdad que la pregunta es muy buena porque justamente lo que nos permite hablar es sobre una de las últimas reformas que sufrió la Ley de Impuestos a las Ganancias en diciembre del año pasado. En particular, sí lo que nos permite es deducir ahora el 40% de las sumas que se abonen en concepto de alquileres. Sí, sin embargo, como decía Marcos, sí tienen que cumplirse determinados requisitos. El primero y principal es que ese inmueble tiene que estar destinado a casa-habitación. ¿Sí? O sea que tiene que ser la vivienda del contribuyente, ahí tiene que residir. Un detalle importante. Exacto. La segunda de los requisitos que debe cumplir es que ese contribuyente no puede tener otro inmueble a su cargo, ya sea en un 100% o en un 1%, en cualquier tipo de participación. ¿Sí? Esos son los dos requisitos principales. Muy bien. A su vez, esta deducción, que es el 40% del alquiler que yo pago, ¿sí? Si por ejemplo yo pago un alquiler de 10.000 pesos, lo que yo puedo deducir en forma mensual serían 4.000 pesos. ¿Sí? 4.000 pesos por mes es lo que deduzco mensualmente. Tiene un tope, ¿sí? Y este tope es la ganancia no imponible, que en nuestro caso va a ser para el año 2017 51.967 pesos. Muy ¿sí? bien, perfecto. Vamos a la otra pregunta, entonces. Sí, igual me gustaría aclarar porque hay un caso muy particular que les ocurre a los empleados bajo relación de dependencia. ¿sí? Para el caso de los empleados, lo que ocurre es que tiene que informar a su empleador cuáles son las deducciones que pueden tomarse, sobre todo para el cálculo de la retención del impuesto a las ganancias. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si Marcos fuera empleado, si tuviera alquilando una casa que destina a su propia vivienda, o sea, él lo que podría, o que lo que debe hacer obligatoriamente es ingresar con su clave fiscal al servicio Siradic Trabajador. Una vez que ingresa ahí, tiene que informar, primero, contrato de locación, ¿sí? Que tiene con el empleador, con su locador, y luego tiene que ir informando mes a mes cada uno de los pagos de alquileres que haga. Ojo, que tiene que ser con las facturas. Muy bien. Bueno, ¿sí? Andrés, nos quedamos sin tiempo. Dejamos la otra pregunta para otro día. Dale, buenísimo. Ahora vamos a cerrar el bloque respondiendo sobre el estado de una compañía de seguros. Y atención si estás por viajar al exterior, porque arrancan las videoconsultas médicas para aquellos que viajan y quieren consultar con un médico directamente. Así que bueno, si estás por irte para afuera, pregunta en la compañía de asistencia al viajero. Como siempre, @Café Financiero en Twitter, en Facebook, Café Financiero. Nos preguntan y les respondemos. Nuevas posibilidades que abre la tecnología. Cerramos de este modo el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Rodrigo Álvarez para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Pues estamos aquí con la presencia del economista Rodrigo Álvarez para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Por favor. Hoy hablábamos el miércoles que esta semana se difundieron los datos del INDEC relativos a la evolución del PBI, a lo sucedido en el cuarto trimestre. En el 2016 hubo una caída del 2,3% exactamente, pero en el cuarto trimestre hubo una leve recuperación de la economía del 0,5%. Rodrigo, ¿esperás que esta recuperación que se registró en la última parte del año pasado vaya cobrando ímpetu a lo largo de este año? Sí, yo creo que claramente vamos a ir de menos intensidad a más intensidad con el correr de los meses, porque creo que se van encadenando algunos elementos, algunos drivers de la economía. En primer lugar, una apuesta grande a la inversión. Creo que el año pasado uno de los componentes que más castigó a la actividad económica, no solo por baja de demanda, sino por caída de empleo, fue la inversión y particularmente la construcción, tanto privada
como pública. Bueno, justo estuvo Ricardo Delgado, ¿no?, el miércoles pasado hablando, ¿no?, sobre el impulso que el gobierno le está dando a la obra pública este año con un gasto presupuestado de 240.000 millones de pesos, ¿no? Claro, ahí la verdad que con respecto a la obra pública tenemos pocas dudas de que vaya a empezar a traccionar. De hecho, en los indicadores de empleo que ya están reflejando una alza sostenida y que de a poco se va recuperando los empleos perdidos que claramente fue el sector más castigado. Lo que nos preocupa un poco es la demora en la reacción de la construcción privada. Es necesario que se recomponga la construcción privada también para lograr una atracción más fuerte en los niveles de inversión, porque recordemos que es lo que es maquinaria de equipo, es decir, los fierros que están invirtiendo las empresas siguen creciendo, incluso crecieron el año pasado, ¿no? Con lo cual ahí no es que las empresas no están invirtiendo, hay que empezar a separar un poco las aguas. ¿Y la inversión privada por qué no está creciendo? ¿A qué atribuyen esta debilidad en la recuperación de la inversión privada en construcción? Bueno, yo creo que siempre en los contextos de turbulencia, hasta que se estabiliza el dólar, recordemos que el año pasado lógicamente hubo una devaluación muy pronunciada, no estaba claro el escenario, digamos, la construcción siempre empieza a emerger cuando hay estabilidad de tipo de cambio, cuando la inflación se desacelera y cuando el crédito empieza a traccionar. Creo que estos elementos y donde existe un poco más de previsibilidad. Siempre las primeras oleadas de inversión de corto plazo entran por el sector financiero y a medida que las ganancias en el sector financiero se achican, empiezan a buscar otros mercados como la construcción privada y en ese sentido creo que va a reaccionar. De todas formas hay que estar atento a lo que pase ahí. Bueno, ¿y cuáles son los otros drivers que están impulsando o que van a impulsar la actividad económica a lo largo de este 2017? Bueno, el otro gran driver que estuvo ausente el año pasado tiene que ver con el consumo. Creo que digamos, el gobierno está embarcado en un modelo que tiene diferencias estructurales con el modelo anterior. El modelo anterior estaba traccionado básicamente por el consumo y la variable que no reaccionaba era la inversión. Por eso la demanda terminaba impactando mayoritariamente en precios. Este gobierno lo que busca es traccionar a través de la inversión. El problema es que hasta que la inversión gana fuerza, gana velocidad, en el corto plazo no tenemos resultados. Y ahí es donde creo que el gobierno no ha generado un buen puente entre el futuro o el salto de la inversión y el escenario de corto plazo. Y por eso es tan importante lo que pase con el consumo. El año pasado el consumo claramente estuvo muy golpeado por la caída del poder adquisitivo. Este año creo que va a haber una recomposición del poder adquisitivo y todo va a depender de cuán laxo sea el gobierno en la intervención en las negociaciones del sector privado. No ayudó mucho, Rodrigo, en este sentido las subas de tarifas, ¿no?, de la primera parte del año, de enero, de febrero, y las que se esperan además para los próximos meses. Sí, acá hay una de cal y una de arena. Claramente, digamos, sabíamos que el ajuste de tarifa del año pasado no fue bueno, no estuvo bien implementado, pero también sabemos que era necesario para empezar a ordenar la economía. Este año se iniciaba con un planteo bastante similar y creo que el gobierno ha tenido un poco de reflejo, se ha pospuesto algunos aumentos, buscando que las familias no sientan tanto el impacto en el bolsillo. Pensemos que los dos componentes que más subieron el año pasado, tipo de cambio y tarifas, impactan en los principales consumos de la familia, que son alimentos y los servicios del hogar. ¿Qué evaluación haces del programa Precios Transparentes? Te digo, hoy leía una encuesta que decía que le restó 10 puntos de imagen al gobierno, ¿no? Supuestamente una idea que iba a servir para bajar los precios terminó afectando todo el consumo en cuotas al cual la gente venía muy acostumbrado. Bueno, hay momentos que la sinceridad se transforma en sincericidio, ¿no? Yo creo que es una buena medida que se implementó en un mal momento. ¿Sí? Una buena medida porque es lógico que empecemos a transparentar en la economía los costos. Si los costos financieros son altos, tienen que estar transparentados. Ustedes lo hacen todos los días, transmiten información y esa información claramente la valora el usuario. Pero hay que pensar que estamos, como bien planteás, en una dinámica que tiene más que ver con un cambio cultural
que en cambio de meras variables económicas. La gente se acostumbró durante muchos años a vivir con inflación, durante muchos años a consumir en cuotas sin que aparentemente tenga costos financieros. Entonces, cuando vos mostrás la realidad, a mucha gente no le gusta y dice, bueno, en lugar de pagar el costo financiero, voy a esperar y voy a comprar el televisor o comprar la heladera cuando haya ahorrado. ¿No? Entonces, ese cambio cultural genera cambios de conducta de consumo y obviamente en el corto plazo genera una retracción de la demanda. Una vez alguien me dijo, cualquiera puede bajar la inflación, el tema es a qué precio, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿valió la pena bajar la inflación de 35% a 20% con mucho más endeudamiento, una recesión de 2.3%, pérdida de puestos de trabajo? Mira, yo creo que hay que ser también bastante sincero y pensar que en la Argentina cada vez que hay un ajuste de precio relativo, un salto de tipo de cambio, se produce una crisis. Nos pasó en 2009, nos pasó también en 2013, en 2012 cuando cayó la actividad después de la victoria electoral. Y el cepo cambiario. Y el cepo cambiario. En 2014 con el ajuste de tipo de cambio cayó la economía, con lo cual, digamos, no es mérito de este gobierno, sino es mérito de los desarreglos de política económica. La inflación yo creo que hay que bajarla, lógicamente no va a bajar al ritmo que espera el gobierno, sino va a ser un proceso más lento, pero también hay que pensar de que no hay magia, ¿no? Es difícil pensar de salir de todos los problemas y nosotros, los economistas, los que seguimos más de cerca los números, sabíamos que la Argentina estuvo muy cerca del abismo, pero bueno, lógicamente no se cayó y después los contrafácticos, es decir, los escenarios que no se producen nunca terminan, generando la empatía que se necesita y es lógico también porque hay un 30% de la población en situación de pobreza y esa gente, ese padre de familia no puede comer en la mesa o vivir del costo de oportunidad o de los escenarios alternativos de los contrafácticos. Lo cierto es que hay una realidad que es compleja y yo creo que la principal crítica que uno le puede hacer a este gobierno es esta idea digamos, el péndulo de pasar de sostener al consumo como hizo el gobierno anterior, a apostar demasiado a la demanda sin una solución, a la inversión, sin una solución intermedia que, digamos, reactive más la economía en el corto plazo. Bueno, nos queda un minuto, Rodrigo. En los últimos días se habló, ¿no?, de la preocupación del gobierno por el atraso cambiario. Independientemente de que sea así, ¿vos estás preocupado por este tema? Sí, yo estoy preocupado no por el atraso cambiario, sino estoy preocupado. ¿Por qué no estoy preocupado por el atraso cambiario? Porque creo que es algo que no se va a poder corregir. ¿Sí? La historia nos demuestra que corregimos, movemos el tipo de cambio, terminamos con más pobreza y con más inflación y el ajuste cambiario se pierde. Lo que me preocupa es que la Argentina sea más competitiva. Y ahí es donde en el corto plazo el gobierno tiene que bajar la presión fiscal, donde tiene que mejorar las condiciones financieras, donde tiene que mejorar, buscar más acuerdos parecidos al de Vaca Muerta en el sector, con el sector sindical. Son medidas que apuntan a las soluciones de fondo y no las de corto plazo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Nos vamos entonces con el análisis del economista Rodrigo Álvarez sobre los importantes desafíos en materia económica que está enfrentando el gobierno sobre esta incipiente recuperación que esperamos se transforme en crecimiento a lo largo de este 2017. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.